Buenos días, una vez más sean bienvenidos al espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias, en Cuernavaca a través del 106.1, en Cuautla a través del 89.7 y en Jojutla a través del 91.9. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, opiniones, sugerencias a través de la línea telefónica 329-7000 a la extensión 2405 y también que nos visiten en nuestra página de Facebook programa.inclusión.uam. Ahí esperamos sus comentarios y vamos a agradecer la presencia de la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza en esta cabina. Buenos días. También se encuentra la psicóloga Mayra Vianey Huerta de la O. Muy buenos días. Y el titular de este programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Buenos días, pues el día de hoy es un día especial, es un día internacional. Tenemos que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Originarios y queremos, porque nuestro programa de inclusión educativa y atención a la diversidad pues abarca en el rubro de atención a la diversidad, pues todo este tema también que no hemos abordado en nuestro programa y esa es la primera ocasión que vamos a abordar un tema que no es de discapacidad, pero que nos compete en términos de lo que es la inclusión y es lo que corresponde a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, nuestras lenguas, nuestra riqueza cultural. Todo esto también es una cuestión de importancia para el programa. Y bueno, no es que el programa, diríamos, sea el único que tenga que ver con esto, sino que ya la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se ha ocupado en diferentes ámbitos e instancias académicas en la investigación sobre este tema y quisiéramos por eso mismo pues invitar a una especialista en la interculturalidad de la UAM, que es la doctora Jacqueline Bochar. Entonces durante el programa vamos a tenerla con nosotros para que pues nos exponga las preocupaciones no solamente locales sino nacionales e internacionales, los avances que ha habido y bueno, lo que corresponde a la investigación, a la que se está realizando, los cuerpos académicos que realizan temas en esta condición de la interculturalidad, que también es una condición a veces, vamos a decir, de diferentes enfoques, de polémica, de rezagos, de deudas sociales que se tienen con esta población que vamos a decir es originaria, que significa que no llegaron de otro lado, sino que en todo caso pues tienen mucho más tiempo, espacio, territorio en nuestro continente. Entonces, todo estos asuntos lo va a tocar la doctora Jacqueline Bochart, pero dentro de nuestro programa tenemos que la psicóloga Fabiola del Jurado es, vamos a decir, quien se encarga del área de la interculturalidad y que pues se sigue vinculando, realizando algunos trabajos, asistiendo a foros, asistiendo a congresos, manteniéndonos actualizados en el programa universitario de inclusión educativa y atención a la diversidad, por lo que yo quisiera que cederle la palabra a la psicóloga Fabiola del Jurado para que nos exponga mejor la importancia que tiene pues este día, cómo surgió, qué es lo que se realiza en todo el mundo. Yo creo que desde días anteriores ya se estaba pues comentando esta temática en los distintos espacios, diríamos, de todo orden, sobre todo culturales y, ¿por qué no?, educativos al respecto. Fabiola, ¿cómo tú ves digamos, el significado que tiene este día, por qué se instituyó, qué es lo que sucede? Estamos hablando de todo tipo de pueblos originarios a nivel mundial. Pues estamos, porque en todas las latitudes hay este tipo de poblaciones que han preservado sus formas, sus costumbres y que muchas de ellas hasta tienen una condición más
de respuestas más humanas que las que la misma condición, diríamos, de la civilización, entre comillas, occidental, pues ha tenido para con la humanidad. Sí, efectivamente, hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y fue el 23 de diciembre de 1994 cuando la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas determina esta fecha para conmemorar a los pueblos indígenas y de esta manera poder visibilizar por un lado y por otro lado también hacer un llamado a los estados-naciones para que pongan atención a las necesidades de los pueblos indígenas, pero también a los aportes que hacen los pueblos indígenas a la vida de los países, ¿no? En ese sentido, hablamos de los derechos, por ejemplo, culturales, hablamos de los derechos en términos de la identidad, hablamos de los derechos a tener un idioma, a tener una educación específica también, a respetar sus sistemas de salud y promover, y también a la cuestión del empleo, ¿no? Entonces, justo para eso es que se determina que este día pues se conmemore a los pueblos indígenas, y efectivamente en todo el mundo hoy están haciéndose actividades de diferentes tipos, desde culturales, institucionales, ¿no? De parte también de las organizaciones de los pueblos indígenas, para colocar las demandas principales que tienen los pueblos. Se habla incluso, y los gobiernos han hablado y han reconocido que hay una deuda histórica para con los pueblos indígenas, ¿no? En México, por ejemplo, no es hasta el 94, ¿no? Cuando se empieza a hablar justamente más de los pueblos indígenas en México, ¿no? Hablábamos más bien de tener una sola identidad, que era el ser mexicanos, exacto, ¿no? Y bueno, a partir del levantamiento... Y la castellanización, que fue una política muy fuerte en del Estado mexicano. Así es, efectivamente. Castellanizar a todas las poblaciones indígenas para que arribaran a la, diríamos, pues se civilizaran, por decir, y accedieran a muchos otros derechos, como si eso fuese una condición necesaria, indispensable, y bueno, ahora vamos de regreso para la conservación de la lengua, las costumbres, a la inversa, y que incluso el castellano sea pues ocupa el lugar de segunda lengua y no de primera lengua materna, sino a la inversa, ¿no? Así es, sí, efectivamente las políticas públicas, estamos hablando de que eran más bien asistencialistas y asimilacionistas, ¿no? En el sentido de integrar al país en una sola identidad y de efectivamente de que habláramos todos pues castellano, se hablaba de poder acceder a todos los servicios, ¿no? Sin embargo, justamente después del 94, cuando los pueblos indígenas, ante pues la celebración que los Estados-naciones, sobre todo de América, iban a hacer del encuentro de los dos mundos, ¿no? Pues los pueblos se levantan y dicen, pues no fue tal encuentro de los dos mundos, sino fue ahí toda una barbarie, ¿no? Incluso se hablaba... Genocidio, ¿no? Así es, etnocidio, ¿no? Y etnocidio y también para, pues, ¿cuántas partes de la cultura se perdieron? Efectivamente. De manera irreversible. Así es. Hoy en México oficialmente se reconocen poquito más de 62 pueblos originarios, ¿no? Cada una con sus lenguas maternas y sus variantes, ¿no? Entonces tenemos una riqueza cultural enorme en América Latina. Somos el país que tiene mayor diversidad de pueblos indígenas, ¿no? Y en Morelos, bueno, pues en Morelos las cifras oficiales reconocen que hay 7 comunidades indígenas, ¿no? Estas son la comunidad de Sosocotla, Santa Catarina, Tetelcingo, Coatetelco, Cuentepec, Hueyapan y Atlacholoayan, ¿no? Que son las comunidades que tienen mayor población hablante de náhuatl, aunque hay muchas otras comunidades que se reconocen también como indígenas, pero oficialmente no las reconoce el gobierno. CDI, ahí hay una discusión incluso que tiene polémico. CDI exactamente con INEGI, ¿no? Porque también desde
que se empieza la revisión de todas las políticas públicas, empieza la discusión de quiénes son los indígenas en este país, ¿no? Sí. De si solamente los que hablan y visten o los que pues tienen y conservan otras de sus condiciones culturales, exactamente. Y ahí pues hay dos instrumentos jurídicos bien importantes. Uno de ellos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que en su artículo primero, en su apartado segundo, habla sobre esta cuestión de quiénes son los indígenas, ¿no? Y menciona que los indígenas son todos aquellos que se reconocen como tal y que poseen además algunas de su organización o algún elemento identitario propio de esa comunidad, ¿no? Y que existieron incluso antes de las actuales fronteras. Entonces tenemos ahí pues dos condiciones, una que existieran antes de las actuales fronteras de las naciones, y otra pues que se identifiquen como tal, ¿no? Y bajo esa pues ese elemento jurídico también es que ahora en México tenemos más del 10% de la población indígena en México. Antes se hablaba de menos del 10%. 6%, una cosa así. Así es, sí. ¿No? Incluso en el último estudio ya se habla del 15%, ¿no? Y en Morelos se habla del 3% aproximadamente, ¿no? Tenemos población, diríamos, también inmigrante local, diríamos de otras culturas que no son las originarias del estado. Sí. Porque yo recuerdo cuando estaba de director general de educación para adultos, en una de nuestras plazas comunitarias hablaban mixteco. Entonces me decían, ¿por qué? Si aquí es náhuatl. Bueno, pues es que también migran y también están conservando su lengua, y creo también el mepa, que le llaman tlapaneco también, pues son de las poblaciones de aquí de Guerrero y de Puebla. La de Guerrero es la mepa, pero de Puebla yo creo mixtecos o incluso también Guerrero. Sí, efectivamente, Morelos por la economía que tiene también, y pues que ha habido desarrollo del campo, ¿no? Han llegado pues mucha población indígena de Guerrero, de Puebla, ¿no? Y estamos hablando de gente que es de pueblos indígenas, de tlapanecos, mixtecos, zapotecos, amuzgos, incluso huirráricas, ¿no? Han llegado bastantes también. ¿De dónde son? Huirráricas, que son de Nayarit y de Jalisco, y que okay. Ellos promueven mucho la venta de su artesanía, y que ahora podemos ver también que hay una importante... Aparece. Así es. En el Zócalo se puede apreciar sí, toda esa diversidad. Así es. Bueno, miren, vamos a ir a un corte. En esta parte segunda vamos a invitar a la doctora Jacqueline Bochara que esté con nosotros en el programa. Bien, pues volvemos a esta segunda parte de nuestro programa, y pues queremos conversar con la doctora Jacqueline Bochara del Instituto de Humanidades de nuestra universidad. Doctora. Sí, buenos días. Buenos días, pues bienvenida a nuestro programa de inclusión educativa y atención a la diversidad. Pues este día, por ser el 9 de agosto, estamos pues tomando el tema porque pues también nos compete dentro del programa, pero sabemos que hay trabajo pues de trayectoria académica de hace tiempo, y queremos pues dar la voz a quienes han estado ocupándose del tema. Ok, muchas gracias por la llamada, por la invitación. Pues bueno, no sé qué poder decirles. La verdad que el Instituto de Humanidades hace un tiempo tiene una nueva licenciatura de Comunicación y Gestión Intercultural. Eso es. Y a través de este programa formamos licenciadas, licenciados en el tema, y nos ocupamos en una parte del tema del indigenismo. Ah, muy bien. Aparte de la licenciatura, me imagino que también pues habrá constituido un cuerpo académico que le da soporte de investigación a estas temáticas de los pueblos originarios. Bueno, mire, el tema de los cuerpos académicos en nuestra universidad es como que no ocupa solamente a los programas, ¿verdad? O sea, sí. En los diferentes cuerpos académicos se constituyen ejes temáticos y se agrupan diferentes profesores que trabajan distintas líneas de investigación.
En el caso mío específicamente no es el indigenismo especialmente el tema. Yo trabajo con perspectiva de género y perspectiva intercultural. Muy bien, muy bien. Hay compañeras y compañeros que se dedican también a ese tema en nuestra universidad. En nuestra licenciatura hay investigadoras como Lilian González que se dedica al tema de la lucha por el territorio. Y es uno de los temas que ocupa bastante el indigenismo, ¿verdad? Por el tema de la lucha por sus tierras. Así es. Sí, Doctora. tenemos otras. Hola, sí. Ah, perdón. Fabiola, perdón. adelante. Sí, buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Fabiola, ¿cómo estás? Bien, bien. Y justamente hablándonos de cómo usted está participando dentro del Instituto de Investigación, ¿pudiera hablarnos un poquito más sobre su formación? Sí, yo soy doctora en Ciencias Sociales y maestra en Psicología Social de grupos e instituciones. Justamente a través de la psicología social es que me he relacionado con grupos y en este caso mi trabajo sobre todo ha sido con grupos de mujeres, como tú sabes, Fabiola. Y bueno, y en el último tiempo ocupé un proyecto de investigación financiado por PRODEP que trabajó el tema de la salud y la medicina tradicional en México. Sí. Entonces, allí trabajamos diferentes doctoras, antropólogas, psicólogas sociales, interdisciplinario. También parteras, porque la parte que me interesó especialmente fue el tema de la partería tradicional en México. Sí, y ¿cómo es que llega a ese tema? Pues fíjate que hace un tiempo me di cuenta, conociendo la cultura mexicana, que la medicina tradicional tenía unos aportes importantísimos para la salud, no solamente física, sino también mental, porque la visión de la salud de los pueblos indígenas es totalmente integral y holística. Y fue por ahí que me empecé a interesar en profundizar más esa temática, y trabajando con esto y con el tema de las mujeres, que se cruza profundamente con mi trabajo por la perspectiva de género, fue que entré a trabajar descubrí la partería tradicional. Dirigí una tesis de una colega que vino de Italia a investigar con las parteras aquí en Morelos, y me acerqué con las parteras tradicionales de Morelos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Lo que encontramos fue maravilloso, la verdad que se abrió un mundo bien bonito, de darnos cuenta cómo las técnicas ancestrales de la medicina tradicional de las mujeres mexicas aportan muchísimo para el acompañamiento del parto, del preparto, el tema de la salud reproductiva de las mujeres. Y, por ejemplo, descubrimos el uso del rebozo, que para mí, o sea, no tenía idea que el rebozo ese que vemos que abraza a nosotras cuando nos queremos cubrir, y también apapacha a los niños, ¿verdad? Cuando las mamás los llevan cargando, también sirve para acomodar bebés, por ejemplo, para las parteras. Claro, claro. Para las manteadas que le llaman. Para las manteadas, para darle masajes a las mamás embarazadas. Incluso para ayudar a cargar el mismo vientre. Exactamente, para que la panza no se vaya tan hacia abajo, ¿no? Que esté bien sostenida. El rebozo tiene un montón de usos bien bonitos, y bueno, y la tesis de mi colega Esther Botteri de Italia, que estudió antropología social en la Universidad de Bolonia, rescató los relatos de estas mujeres y le dio seguimiento especialmente a Angelina Martínez Miranda, que es una partera morelense de aquí de Tepoztlán, que si está escuchando en este momento le mandamos un gran abrazo. Claro que sí, también le mandamos abrazos. Sí, entonces la medicina tradicional mexicana de las mujeres tiene un montón de elementos para rescatar, que sería muy bueno que en este país se tomara más en cuenta, ¿verdad? Porque en el tema del derecho de los pueblos indígenas está el derecho a vivir su salud según su tradición, según sus creencias, que además está sostenido por investigaciones que ya han hecho otros colegas desde el lado de la biología, por ejemplo, y sostienen el uso de las plantas medicinales. Por ejemplo, las parteras también utilizan muchísimo las plantas. Sí, así es, efectivamente. Entonces, podemos encontrar cómo hay estos aportes que hacen los pueblos y las comunidades, ¿no? Y que pudieran cruzarse también con los saberes científicos que se promueven dentro de la universidad, ¿no?
Así es, sí, de hecho hay muchos colegas que ya lo están trabajando por el lado más bien de la biología, ¿no? El tema del uso de las plantas. A mí me interesa especialmente el tema del trabajo en el acompañamiento humano, o sea, cómo la medicina indígena pone muchísimo énfasis en toda la parte emocional, ¿no? Claro. Cómo rescatar el tema de las emociones que están en juego cuando una, por ejemplo, se enferma de algo, cuando no tiene confianza en sí misma para tener un buen parto, todo esto que es las emociones, las compañeras indígenas lo trabajan muy bien con las mujeres, y entonces me parece que es un tema importantísimo de rescatar, que se vuelva a las raíces de este pueblo, de este país, a rescatar todos esos saberes que han estado cortados de alguna manera y olvidados. Claro, claro. Es de suma importancia seguir recuperando todos estos aportes, visibilizarlos y compartirlos en los espacios pues formativos, ¿no? Una pregunta que quisiéramos hacerte también es cómo aborda el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades la perspectiva intercultural. Pues nosotros consideramos que debe atravesar todo, ¿verdad? O sea que en un país donde tiene esta raíz indígena sería necesario que todo conocimiento estuviera atravesado, especialmente en mi caso por la perspectiva de género y la perspectiva intercultural. Y de alguna forma yo le llamo de esta forma, le he colocado este nombre, ¿no? Perspectiva intercultural, y sé que algunas otras personas utilizan este término, porque la perspectiva quiere decir atravesar el conocimiento, es un conocimiento transversal, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de interdisciplina, distintas disciplinas participando en el acercamiento a la producción del conocimiento, ¿no? Antropólogos, filósofos, historiadores, psicólogos sociales, aportando a la mirada y la producción del conocimiento. Y entonces consideramos que perspectiva intercultural es importantísimo para el acceso, porque aquí hay una tradición milenaria que tiene que ser rescatada, en el sentido que esos saberes producen un gran aporte, aunque sea práctico, porque es el saber del hacer. Muchas personas tienen un saber que traen de sus familias y de repente no lo saben explicar teóricamente, pero lo saben hacer. Y es la tarea de nosotros, los científicos, poderle ayudar también a poner en esas palabras científicas, por ponerlo entre comillas, en las palabras académicas, todo ese saber que no queremos que se pierda. Entonces, la perspectiva intercultural significa diálogo, significa dialogar con las otras culturas. En este caso las indígenas, pero podrían ser otras también, la raíz negra en México, por ejemplo, ¿no? La raíz de los afrodescendientes, que está también muy oculta, muy soterrada. La compañera Fabiola Meléndez en nuestro instituto trabaja esa temática, y rescatar todos esos saberes que vienen de otras culturas, porque el mundo está producido por esa diversidad, por el intercambio cultural. El mundo ha sido un mundo de migrantes que han ido de un lado a otro, entonces fomentemos respetar esos conocimientos y rescatarlos, porque la humanidad los necesita más que nunca. Así es. Sí, efectivamente, las políticas educativas hablan justamente de una educación intercultural, pero no entendiendo la interculturalidad como algo que tiene que darse solamente entre los pueblos indígenas, sino en toda la sociedad, ¿no? Como algo que tiene que ser hacia todos los lados, pues, ¿no? Exactamente, Fabiola. Otra pregunta que queremos hacerte también es que nos platiques un poco más de qué trata la licenciatura en Comunicación y Gestión Intercultural. Bueno, tal como lo dice el nombre de la licenciatura, que a propósito está siendo evaluada con su primera generación de egresados y egresadas, les mando saludos a los que nos estén escuchando. La licenciatura forma especialistas en poder trabajar el tema del diálogo intercultural, cómo integrar esto que hablábamos recién, ¿no? De la perspectiva de los diferentes saberes de las distintas culturas en el acceso al conocimiento. Como es una licenciatura
es profesionalizante, o sea que formamos para intervenir en situaciones de conflicto, que pueden ser conflictos por diferencias de ver el mundo, por ejemplo, diferencias en relación a los intereses que se cruzan, que no son solo económicos, también son políticos y sociales, en cómo se ocupa este territorio, por ejemplo, ¿no? Sabes que porque tú has participado en la lucha de los movimientos indígenas, en este momento en México hay muchísimos conflictos por el tema de la tierra y del agua. Bueno, nosotros trabajamos con los chicos y las chicas para que puedan ir a campo cada semestre. Eso es una cosa muy importante que no habitualmente se hace en las formaciones universitarias, que cada semestre los chicos van a campo con un laboratorio donde van a internalizarse con esas comunidades, qué está pasando en esos lugares, qué costumbres. El tema del patrimonio cultural también es un gran tema de nuestra licenciatura. El tema de poder ver también y analizar con perspectiva de género, que es especialmente lo que yo trabajo en mi cuerpo académico, procesos socioculturales y perspectiva de género. Entonces, movimientos sociales, es una licenciatura que ocupa como diferentes posibilidades de trabajo, de inserción laboral, pero que tiene el eje que las atraviesa es este diálogo entre las culturas. Entonces, cómo acceder a esas posibilidades de construcción de conocimiento, por ejemplo en la medicina tradicional, ¿no? Cómo ver la salud desde una perspectiva intercultural y trabajar con esas personas para que aporten desde esa diversidad a la construcción de los conocimientos de la salud, por ejemplo. Claro. Un poco en general es eso. El tema de la comunicación también, la comunicación pensada desde el diálogo de las culturas. Nosotros no formamos periodistas, como hay otras licenciaturas que sí lo hacen, ¿verdad? Pero trabajamos la comunicación desde este lugar, o sea, cómo comunicarnos en la mediación cultural, por ejemplo, que es una actividad muy concreta, ¿no? Ser mediador cultural, intercultural, exige formación en comunicación también. Entonces, por ese lado, los chicos trabajan la parte de campo, cuando van a las comunidades, en distintas partes de México, especialmente en Morelos, por el tema de la seguridad también, ¿no? Claro. Pero también la parte teórica. Entonces tenemos investigadoras como Samadhi de Rocha, que trabaja la parte filosófica y les trabaja toda la parte de teoría, la doctora Adriana Saldaña, antropóloga, que trabaja desde la visión antropológica. Trabajamos la parte de políticas públicas, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la cultura, de la interculturalidad. Entonces tenemos también la parte esa, ¿no?, de políticas públicas, de poder que los chicos conozcan también formación en los temas de derechos, y este es otro ámbito en el que se pueden desplegar luego cuando egresan. Sí, justo la pregunta siguiente iba en ese sentido, de cómo la licenciatura en Comunicación y Gestión Intercultural aborda la temática de los derechos de los pueblos indígenas y ahí también de las mujeres indígenas. Exactamente, porque ya sabemos que justo por esa diversidad no es lo mismo ser una mujer indígena que ser una mujer no indígena, ¿sí? Entonces hay que mirar también el tema de los derechos de las mujeres desde esa diferencia, desde esa diversidad, y también comprender sobre todo qué dicen las leyes en este país. Claro. ¿Qué leyes a nivel internacional? Esa es una materia que tienen los chicos, trabaja el derecho internacional, y luego a nivel nacional, ¿no? ¿Qué derechos hay para empoderar también a las comunidades en ese sentido? Y ojo, porque cuando decimos empoderar, no queremos decir que le vamos a enseñar nada a las comunidades. Simplemente somos una herramienta, somos un instrumento que podemos hacer llegar elementos que tal vez algunas personas desconocen, pero que son importantes conocer. El tema de los derechos, si nosotros no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a defender? Efectivamente. Entonces, más o menos por ahí vamos en nuestra licenciatura. Ahora acaba de ingresar una nueva generación, esperemos que esté todo bien bonito con los nuevos estudiantes.
Y ahí vamos haciendo trabajo con las tesis de los chicos y las chicas en todas estas temáticas. Claro. Hay otra pregunta que estuvimos debatiendo aquí con el equipo del programa y tiene que ver con cuál es el reto que tiene la UAM respecto a la perspectiva intercultural, ¿no? Sobre todo en relación a los derechos de los pueblos indígenas en Morelos específicamente. Yo creo que el reto es que debemos atravesar los programas, ¿no? Las currículas universitarias en este momento en la UAM, esta es mi opinión personal, deben estar atravesadas por la perspectiva de género y la perspectiva intercultural. O sea, no solamente debemos tener programas que favorezcan el conocimiento, la difusión, la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual, de las personas con capacidades diferentes, de las personas indígenas, de las personas afrodescendientes. También tenemos que tener, además de esos programas, que sí los puede tener la universidad, como ya los tiene en algunos casos, como el que ustedes ocupan. También tenemos que atravesar los programas, las currículas. ¿Esto qué quiere decir? La ciencia es androcéntrica. La ciencia fue creada por varones. La ciencia fue creada por blancos y blancas, en un segundo lugar, porque las mujeres accedieron mucho más tarde al conocimiento de la universidad. Y entonces debemos hacer una revolución científica. ¿Y esto qué quiere decir? Es el nuevo desafío. Nuestro desafío en las universidades latinoamericanas es decolonizar el conocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Volver a las raíces de cada pueblo y darse cuenta en cada realidad qué problemas tenemos. Porque pueden ser muy diferentes los problemas de México que los de España. Acabo de estar en España y sí, hay otra historia. Hay otra historia y hay otra realidad social, política y económica. Esos autores, que son muy respetables y nos aportan mucho a los intelectuales, porque nuestras universidades latinas se formaron con los europeos, también tienen que estar nutridos y enriquecidos por todos los autores latinoamericanos que nos dan un aporte que nos sirve para leer la realidad y entender nuestra realidad desde otro lugar, con otros elementos, con otras herramientas. Entonces, el desafío para mí en nuestra universidad es atravesar las currículas con estos contenidos, que son contenidos que van a ayudar a los chicos, a las chicas y a los nuevos científicos a poder producir conocimiento que realmente sea útil para el país. Ese es mi punto de vista. Claro, claro. Bueno, vamos a ir a un corte y posteriormente retomamos la conversación que tenemos. Gracias, Fabiola. Un abrazo. Un abrazo. Sí, bye. Muy bien. Bueno. Hola. Hola, bueno, aquí seguimos en la conversación. Había otras preguntas que queremos plantearte también y también tienes una invitación que hacernos. Sí, justo quería invitar a toda la comunidad universitaria, y esto vale para también administrativos, estudiantes, profesores, profesoras, maestros de tiempo parcial, quien quiera venir, pues, y también para la actividad que comienza dentro de 2 semanas, el 23 de agosto, comienza el Seminario Permanente de Estudios de Género que he promovido a través de mi cuerpo académico, y tenemos una actividad sobre el tema de los protocolos de atención a la violencia en las universidades. No sé si la audiencia está en conocimiento, pero nuestra UAM está trabajando ese tema actualmente a raíz de varias situaciones de violencia que se han presentado en distintas universidades mexicanas. La UNAM ya lo ha trabajado durante mucho tiempo, lo hizo realidad este año. Y bueno, y nosotros también tenemos interés en que nuestra universidad tenga un protocolo para trabajar el tema contra las violencias de género y contra las cuestiones de las diferencias, de la diversidad y de la exclusión social, etcétera. Y estamos convocando el 23 de agosto una actividad de la que creo que te pasé hace un ratito el cartel. Así es, aquí lo lo tenemos. Más detalles a la audiencia. No recuerdo exactamente la hora, creo que es a las 10. Es a las 11 de la mañana, de 11 a 2,
en el auditorio de la Biblioteca Central el 23 de agosto. Así es, entonces van a estar ahí diferentes doctoras de la Universidad de Michoacán y de la UNAM, que van a trabajar con nosotros en una mesa de diálogo. Se pueden inscribir al teléfono que ahí está, Fabiola. Hay un teléfono, Sí, el teléfono es 329-7000 con extensión 4986 y el correo electrónico que es educacion.humanidades@uam.mx. En ese correo y en ese teléfono, Bárbara Vázquez, la compañera de extensión del instituto, les puede dar más información sobre esta actividad y con eso se inscriben, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿había otro comentario, pregunta? Sí, la cuestión es que muchas veces que ya hay una aceptación con relación a la presencia de población indígena, pero también es un poco a veces maniquea, pensando que siempre están en comunidades apartadas, cuando están en las ciudades, están en las actividades de comercio, están en las escuelas, diríamos, de alguna forma, pero esa parte nos gustaría también una opinión con relación a esa presencia entre nosotros, pero que nos negamos a verla o a reconocerla o a tratarla o a etcétera, darle su visibilidad y bueno, tratar de aprender todo lo que pues obviamente debiera haber esa curiosidad natural en cierta forma, pero hay un prejuicio con relación a eso y no se tiene porque pues están con nosotros. Exacto. Sí, qué bueno que toca usted ese tema, porque sí, muchísima, o sea, lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que hay una gran migración de las comunidades indígenas hacia la parte urbana, ¿no? Esto por razones de búsqueda de empleo, de conseguir mayores oportunidades, cosa que además es una ilusión falsa, ¿no? Porque, o sea, la gente que baja de las comunidades a lo urbano, a la ciudad, luego se las ve muy difícil para conseguir empleo. Están trabajando en una gran precariedad, con unos ingresos bajísimos, o sea, terminan viviendo peor tal vez que como estaban en su propia comunidad, porque en la ciudad tampoco van a tener una parcela de tierra para hacer su milpa. Entonces esto genera otros problemas que no vamos a ahondar ahora, pero que me gusta señalarlo porque es una falsa ilusión que también nos han vendido, ¿no? Esto de que nos vamos a las ciudades y vamos a ser más ricos. Y eso es una gran mentira. O sea, la ciudad nos quita la posibilidad de nuestros propios cultivos y ahí nos vendemos totalmente al capitalismo. Como fuerza de trabajo que tenemos que vender para comprar nuestro gas, para pagar la luz, para tener teléfono, etcétera. Entonces, sí, las personas, primero que acá somos mestizos, la gran mayoría. Sí, no nos diferenciamos muchas veces entre uno y otro si no se dice que lo es, ¿no? Exacto. Pero sí sigue habiendo un gran prejuicio y un rechazo, porque esto yo lo descubro incluso cuando pregunto, por ejemplo, en mis clases a los alumnos y a las alumnas que levanten la mano los que son descendientes indígenas, muchas veces quedan callados y me quedan mirando. Casi nadie levanta la mano. Después que hacemos un mes de trabajo, cuando otra vez les hago esa pregunta, todos levantan la mano. Ya está, eso. Entonces, concientización. ahí hay todo un tema, ¿no? O sea, de cómo me reconozco con lo que traigo de mis abuelas, de mis abuelos, aunque ya no hable la lengua. Claro, porque pareciera que el que habla la lengua es el indígena y si perdió la lengua ya dejó de ser indígena, no. Exacto, porque eso también es un viejo tema de discusión, ¿no? Adentro del mundo científico. A ver, ¿cómo se va a decidir cómo se nombra quién es indígena? O sea, a mí me parece que esas cosas ya deben estar archivadas, ¿no? No, la cosa es cómo me reconozco en lo que yo traigo detrás. Y si no conozco esa raíz, no voy a conocer jamás quién soy, ni tampoco saber a dónde voy. Entonces me parece fundamental hacer esos trabajos de reflexión permanente, de estar como pensándonos todos y todas nosotros, ¿no? Pero además, por ejemplo, en la universidad, o sea, decimos que queremos perspectiva intercultural y que queremos programas de inclusión social, pero yo me pregunto qué programas tienen las universidades en cuotas, por ejemplo, para los indígenas. Así es. Y las mujeres indígenas. Tendríamos que tener cuotas para mujeres si queremos realmente vivir la equidad. ¿Sí? Pero también tendríamos que tener cuotas para las personas indígenas, las personas de
afrodescendientes. Sí. Otras universidades del mundo ya lo tienen. En Brasil, por ejemplo, para los afrodescendientes hay cuotas en las universidades. ¿Esto qué quiere decir? Si queremos igualdad, vamos a promover oportunidades. Sí. Una persona de comunidad indígena tiene menos oportunidad de llegar a la universidad. Porque abandona, muchas veces no puede ir a la escuela. Porque Sí. tiene que trabajar con su familia. Ujú. Otras veces porque está muy lejos de las escuelas, no tiene posibilidad de llegar. Primero, los programas de esas escuelas muchas veces ni siquiera, recién hace poco tiempo, forman maestros que tengan lengua náhuatl. Ajá. Así es. Entonces, hay personas que no hablan castellano, quedan excluidas de primera, o están obligadas a hablar castellano. O sea, estamos lejos de conseguir que haya realmente una inclusión social en ese sentido. ¿Qué cuotas tiene la UAM para las personas indígenas? Ujú. No se lo ha planteado. No, es un tema que hay que discutir, Sí, y hay que discutirlo adentro de nuestra universidad. así es. Entonces, tenemos muchas discusiones para hacer y mucho para seguir avanzando, porque las personas que no hablan la lengua, las personas que sí la hablan, pero no pudieron ir a la secundaria, ya quedan excluidos de ir a la universidad. Ujú. Entonces hay que hacer todo, por eso decía, hay que hacer una revolución científica. Sí, Y la revolución científica implica reconocer que esto existe. Claro, porque también una vez que finalmente algunos indígenas llegamos a la universidad, ¿no? Ajá. Pero también cuál es la teoría, ¿no? Que se maneja aquí y cuáles son las metodologías, porque en otras universidades de México mismo se han respetado las metodologías de las comunidades originarias que tienen que ver más con la tradición oral, ¿no? Ajá. Etcétera, otras metodologías que son propias de las comunidades y de los pueblos y que se están validando dentro de las universidades, ¿no? Entonces creo que ahí también tocaría hacer como esta cuestión, incluso hay algunas tesis que se presentan en lengua originaria, ¿no? Ajá, exactamente. No sabes todo el problema que hemos tenido en nuestra licenciatura cuando el doctor Villegas intentó impulsar, que como nosotros pedimos segundo idioma y queríamos promover que fuera la lengua náhuatl para nuestros estudiantes, o sea, que en vez de estudiar inglés, francés o italiano, pudieran meterse en un curso de náhuatl y salvar la licenciatura con esa segunda lengua, porque para ellos, por el tema que van a trabajar, favorece muchísimo más saber esa lengua que saber cualquier otro idioma, ¿no? Claro. Sin embargo, nos costó muchísimo poder lograr esto, porque la estructura de la universidad no está preparada para atender eso. Entonces había un montón de trabas administrativas. Claro. sí. No permitían que trajéramos un maestro externo que pudiéramos financiar para que le diera ese curso a nuestros estudiantes. Y en el CELE había un solo maestro que según cuántos estudiantes tiene anotados, se abre el curso de náhuatl. Nosotros queríamos que fuera un maestro de nuestro programa, o sea, que nosotros pudiéramos elegir con los estudiantes a qué maestro invitar, que fuera pertinente para lo que ellos estudian. Pues no se pudo. Por También ahora, el nivel para contratarlo, ¿no? También. Así es. porque además Que tiene tenga tener, doctorado, que tenga... exacto, tienen que tener títulos universitarios. Bueno, Sí. esto lo hemos vivido con otras otras personas, ¿no? Que hemos invitado a campesinos a dar un taller que saben un montón de milpa y luego no les podíamos pagar el sueldo porque no tenían título universitario. Así es. Claro, claro. Porque la universidad tiene sus reglamentos que hay Así que es. cumplir, si no, Sí. no puede pagar. Sí. Pero Si no, esto la significa- auditoría hace observaciones. Exacto, nosotros tenemos que cumplir todo eso, ¿verdad? No nos podemos salir de eso aunque queramos, porque son controles que tienen que existir. Pero a lo que voy es a que todavía no estamos preparadas las universidades para esos cambios que necesitamos hacer, para integrar esos otros saberes y recoger y rescatar esos saberes que ya traen Sí. nuestras comunidades. Pues antes de que se nos acabe el tiempo, yo nomás quiero llamar la atención de un detalle que me parece importante. Sí, El emblema, el escudo de la Universidad de la Autónoma del Estado de Morelos,
es el único de todas las universidades autónomas que tiene motivos, diríamos, de cultura indígena. Y vamos, que se trata de una heráldica que más viene de tradición española, el tener escudo, y el nuestro irrumpe, sale de toda la, diríamos, la semiótica que existe con relación a los escudos, porque tiene la greca de la pirámide de Xochitepec, y tiene también los rombos que representan los pueblos originarios que hablaba Fabiola al principio. Entonces en el escudo aparece eso, y eso pues nos compromete a darle cabida a todo lo que aquí se ha mencionado. Ajá, exactamente. Es como el escudo de Morelos, ¿verdad? Sí. Con el tema del zapatismo ahí reflejado fuertemente. Tierra de trabajo y libertad. Así y bueno, ¿y cómo hacemos realidad eso que dicen los escudos, que dice nuestra historia, no? Pues ahí nos está pesando, porque nos tenemos que tomar perspectiva, como bien se menciona aquí el concepto de la perspectiva, ¿no? Creo, más pues obligadamente. Ojalá que sea pronto. Pues hay que seguir hablando del tema, insistir en él, retomarlo, y bueno, desde donde cada uno de los programas, sea académico, sea de operación como el nuestro, pues estar pues insistiendo, por ejemplo, en la parte de, nosotros veíamos de discapacidad, también tenía que influir sobre los diferentes currículas, pero esto también es algo fundamental, ¿verdad? Sí, hay que atravesar toda la formación curricular, porque si no se habla de los temas, si no se habla de los derechos, no se conoce. Como si no existiera. ¿Cómo vamos a defender lo que no conocemos, verdad? Así es. Pues, querida Jacqueline, pues agradecemos bastante tu tiempo, la oportunidad de dialogar con nosotros hoy en este día tan importante, ¿no? El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para revisar, pues, qué estamos haciendo también aquí desde la UAM, ¿no? Y pues nuevamente invitamos al evento que tú nos has hecho llegar, ¿no? A la primera sesión del Seminario Permanente de Estudios de Género, en este seminario que es sobre los protocolos de atención y prevención a la violencia de género en las universidades mexicanas, que será la primera sesión el 23 de agosto de este año, de 10 a 14 horas, en el auditorio de la biblioteca, ¿no? También es importante destacar que se está discutiendo justo en esos protocolos el tema de trabajar contra la violencia que pueden sufrir las personas por su condición étnica. Perfecto, perfecto. Pues vamos a participar también ahí, nosotros nos vamos a sumar, por favor, como programa, porque es importante discutir y empezar a tomar acuerdos y acciones. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno, con mucho cariño, y pues nos encontraremos pronto en persona. Bien, bueno, pues, Fabiola, muchas gracias por invitarme al programa, les agradezco y les mando un abrazo de estímulo para que continúen adelante con este tema, con este programa, y ahí estaremos dialogando también con nuestro programa de la licenciatura y el programa de inclusión. Muy bien, pues muchas gracias, y los esperamos el próximo jueves, y aquí sí estamos para vernos de nuevo. Porque la percepción va